Hola, buenas a todos. Dios los bendiga en esta hora. Que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Hoy vamos a seguir con estos tiempos finales, preparando la novia, preparándonos para el regreso de Cristo y preparándonos en estos tiempos finales de muchas tinieblas, de mucho movimiento espiritual, donde nuestra fe debe ser fortalecida, nuestro conocimiento debe estar ir creciendo demasiado y nuestros ojos espirituales muy abiertos y nuestros oídos para escuchar lo que dice el Espíritu a las iglesias, lo que el Señor quiere hablarnos a las iglesias. Una vez más estamos en este espacio, mi esposa y yo, para trabajar estos temas. Hoy queremos seguir yendo en todos estos temas del final. El tema del fin de los tiempos tiene demasiadas cosas, tiene demasiada tela para cortar, demasiados temas para poder ir trabajando. Quiero leerles una cita en Mateo 25. La conocemos mucho y es la parábola de las 10 vírgenes. Lo vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, dice, las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Y ya sabemos el desenlace de todo esto. Dice que el esposo se demoró y llegó a medianoche y todas se durmieron, las sensatas y las insensatas. O sea que hubo un sueño aún en los que estaban esperando, y eso puede acontecer en estos tiempos. Podemos caer en un letargo espiritual, pero es el momento de despertar con todas estas palabras. El Señor nos está llamando a que despertemos, a que si hemos menguado en la oración, volvamos y levantemos la oración. Si hemos menguado en el ayuno, volvamos al ayuno. Si hemos menguado también en leer la palabra, vamos a leer la palabra. Si hemos menguado en escuchar la palabra, vamos a escucharla. Si hemos menguado también en congregarnos, vamos a congregarnos. Si ¿En qué has menguado espiritualmente? Es el momento de salir de ese letargo espiritual. Dice que a medianoche. Y viendo algo muy interesante, eh, leyendo, dice que hay un reloj y se llama el reloj del juicio final, que fue creado en 1947 por un boletín de científicos atómicos, y establecen, oiga lo que dice, todavía no establecen que quedan unos 7 minutos para la medianoche, es decir, para el fin de la humanidad, de acuerdo con el llamado reloj del juicio final o reloj del apocalipsis. Ah, entonces, en 1947 se decía que quedaban, acabamos de decir, 7 minutos a la humanidad. Y dice el reloj mundial del apocalipsis: a la humanidad le quedan tan solo 100 segundos antes de llegar a medianoche de los tiempos. Esto es simbólicamente el momento en que el mundo llegará a su fin. Tremendo. Ahora vamos a leerlo. Dice: el reloj del juicio final. A la humanidad tan solo le quedan 100 segundos para la humanidad antes de llegar a la medianoche de los tiempos. Tremendo. O sea, quedan 100 segundos. Estamos hablando que es muy poco, es muy poco, es muy poco el tiempo que queda, le queda a la humanidad. Entonces vemos que estamos hablando de un minuto, eh, 1 minuto 40 segundos. 1 minuto 40 segundos, nos quedan tan solo 100 segundos. Ahora, ¿cómo así que ese reloj del juicio lo crea Albert Einstein? Fue el que creó pues
creó esta comunidad de científicos y ellos, ya pues estos hombres en 1947 crean este reloj con unas líneas imaginarias, y dicen que este reloj está llegando ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo saben ellos? O sea, con todos los comportamientos de la Tierra, con todos los comportamientos eh, de la humanidad, y ellos decían pues en ese tiempo, en 1947, decían que le quedan 7 minutos al mundo para llegar a la medianoche, o sea, llegar al tiempo más oscuro, el tiempo más caótico de todo. Lo decían porque podía haber una posible guerra nuclear en 1947, y a partir del 2002 el reloj del juicio final comenzó a considerar otros factores como el cambio climático, también irrupciones de epidemias como la gripe A, y también en el 2009 la pandemia del coronavirus 2009. O sea que ya desde el 2009 venía como que algo venía a pasar. Ese reloj estaba pues presupuestando cosas que van a pasar. Cuando se puso en marcha este reloj, el planeta se encontraba a 7 minutos de llegar a la medianoche. Se encontraba a 7 minutos, pero las manecillas imaginarias se fueron adelantando ahora, tanto en el 2020 como en este año. El tiempo calculado para el final es de 100 segundos, es decir, apenas un poco más de 1 minuto y medio. Este comité de científicos atómicos está compuesto por 13 ganadores de premios Nobel. Este boletín de científicos fue creado por Albert Einstein en 1945. Entonces, miren, hay algo, y es, si hay 13 ganadores de premios, estamos viendo de este premio Nobel, o sea que son gente muy importante y que están viendo todos los comportamientos y todo lo que se está moviendo. Ahora dice que se está acercando la medianoche, o sea, ellos desde su boletín científico están diciendo algo está a punto de llegar sobre la Tierra. Por eso estamos hablando, del 2020 al 2030 es un tiempo muy determinante para la humanidad, muy determinante para la humanidad y todo lo que se mueve en torno de la humanidad, el cambio climático, los derretimientos de los polos y una cantidad de cosas que están pasando. O sea, ya llegamos a un umbral de una puerta irreversible, de cambios irreversibles. Estamos hablando de esta Agenda 2030, donde hay una agenda secreta para que la humanidad pues sea reducida para esta agenda. Entonces se está hablando, mire, de lo que estamos hablando desde hace más de 50 años se viene presupuestando muchas cosas que están pasando, que vienen pasando, y en lo oculto el enemigo también viene trabajando. Ahora, ¿qué nos dice todo eso? Que nosotros como hijos de Dios se está acercando, ¿qué? La medianoche, se está aproximando, ¿qué? La medianoche. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en todos estos tiempos proféticos. Ahora, la Biblia habla, la cuarta parte de la Biblia es profecía, y que aproximadamente el 90% de toda la profecía es para el tiempo final, un tiempo que ya está a la puerta. Y mucha gente no se interesa por la profecía bíblica, aunque deberían interesarse, porque los afecta a quién. Estos acontecimientos van a afectar a quién. Van a afectar a los vecinos, van a afectar su vida, van a afectar su familia, su empleo y su futuro. Nos deberíamos interesar más por esto. El 90% de las profecías bíblicas es para el tiempo final. Entonces, si el 90% es para el tiempo final, deberíamos comer más de esa parte del tiempo final, no diciendo que vamos a caer en ser apocalípticos y meterle a todo miedo y candela a todo, pero sí debemos saber de esos temas, porque es muy esencial que nosotros sepamos todos estos temas, porque debemos saber cómo se está moviendo el final de los tiempos, y el reloj apocalíptico, el que vemos que eh, creó esta comunidad de científicos, habla que estamos en el último minuto y medio. Entonces,
O sea que desde el 47 hasta acá se han gastado 6 minutos, no sabemos cuánto, entonces, en cuánto estamos, más los eventos que han acelerado ese tiempo, dice minuto y medio, podemos estar en medio. No, no, estamos en un punto de quiebre muy cercano. Estamos hablando entonces, estamos hablando de que estamos en un tiempo muy coyuntural, donde necesitamos llenar lo que yo les decía, la lámpara. Ahora lo que empezamos hablando, llenar las lámparas, estar preparados, saber de la profecía de los últimos tiempos, saber de los tiempos finales que ya está tocando a la puerta de nuestras casas, está tocando a la puerta. No podemos seguir cerrando los ojos y los oídos queriendo ignorar estos tiempos tan tremendos. Y hay algo, y es que siempre se nos enseñó en la iglesia que el remanente o la iglesia de Yeshua no le iba a tocar la tribulación ni la gran tribulación. Entonces por eso de pronto nunca nos preocupamos por aprender lo que se llama escatología. La escatología se ocupa del destino final de la humanidad y del destino final del universo, como de esos últimos tiempos. Y nunca nos preocupamos por esto porque nos íbamos en el rapto y que nada de eso nos iba a tocar. Pero miren cómo ya estamos en principios de dolores y sí nos está tocando, como obedece la palabra. Entonces es necesario no solo saber de todos estos eventos finales, sino también aprender Apocalipsis. O sea, hemos sido muy, como que, ay no, es muy horrible, Muy fuerte. muy fuerte, no. Mejor leo el Evangelio, ¿cierto? Pero resulta que ahora vamos a entender cosas y no cabe duda que nos tocó a esta generación y sí vamos a tener que aprender Apocalipsis y sí vamos a tener que aprender a entender los códigos y todas esos secretos que tiene este libro tan profético porque lo estamos viviendo y entonces si no tenemos el conocimiento no vamos a estar apercibidos. Bueno, hay algo muy importante y es que hoy se trataba de, o sea, no podemos decir que hubo una enseñanza con los acontecimientos que faltan para la venida de Yeshua y que ya quedamos listos. No, cada vez hay acontecimientos que faltan por cumplirse y hay otros que ya han ocurrido, pero están ocurriendo, no es que ya ocurrieron, no, están ocurriendo y cada vez con más intensidad. Entonces yo no puedo decir que el punto de las guerras ya ocurrió, no, viene ocurriendo, está ocurriendo y se va a poner más fuerte. O sea que no es que voy chuleando el punto uno, punto dos, no, son varios sucesos de los que nos habla Mateo 24, de los cuales tenemos que identificar que ya se están cumpliendo, pero no terminaron ya. Cada vez se pone como dolores de parto cada vez más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Aterrizar lo que dice la palabra profética, lo que dice la profecía, lo que dice la escritura, aterrizarlo a los acontecimientos actuales y esto lo que hace es que cada vez nos concientiza más del tiempo que estamos viviendo y de lo cerca que está la venida de nuestro Señor, de lo que nos tenemos que ir preparando. Mire pueblo, hay veces uno dice, yo sí me iré o no me iré en el rapto, yo cumpliré o no cumpliré las características, yo cómo estoy. O sea, si no hay un altar seguido, si no ayunamos, si no nos estamos como en el espíritu caminando, va a ser muy difícil saber qué cosas tenemos que corregir. A mí lo que más susto me da es creer que esté aprobada, que sea parte del remanente y que de pronto no sea. O sea, me daría, eso sería un pánico impresionante más que las cosas que están pasando. Entonces, si nos tenemos todas estas enseñanzas, tienen que cumplir un objetivo y es de verdad despertar el espíritu y decir, no, yo no puedo seguir en esta zona de confort, yo tengo que ir más profundo, tengo que ir a aguas más profundas y estar más en la presencia de Dios. Bueno, uno de los puntos que ya están ocurriendo, pero que se está acelerando como un punto neurálgico más fuerte, es el tema de las guerras, de las que habla Mateo 24, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Resulta que actualmente sabemos que Israel es el centro de la profecía y a Dios le plació entregarle a Israel todo un territorio. Y en este momento Israel está en momentos muy difíciles de paso, si nosotros también somos ese Israel por adopción.
nos debería interesar demasiado lo que le está pasando a Israel. Y deberíamos estar clamando por ellos. Hay cosas que tienen que acontecer. Viene la angustia de Jacob, dice la palabra, la angustia de Israel. Vienen cosas durísimas y luego los que somos remanente también vamos a tener que vivir cosas durísimas, pero primero comienza Israel. Y tenemos que estar orando por ellos para que en esto tan fuerte que les viene, ellos muchos, ojalá todos puedan llegar al conocimiento de la verdad, puedan recibir a Yeshua como el Mesías que ya vino y el que tanto han estado esperando. Y hay algo que le está pasando a Israel, y es que la ONU está en contra de Israel totalmente. Israel está en este momento contra la pared y las naciones están en contra de Israel, y Estados Unidos, que es el que siempre lo ha defendido, está muy débil, muy golpeado, y Estados Unidos en ese momento no está para defender a Israel. Esto tenía que acontecer, que Estados Unidos dejara de ser potencia y Pues ya todavía es, pero ahí va, todavía es, va pero en todo decadencia. está en una decadencia acelerada, ya no puede dar, no tiene la misma fuerza militar como antes. Entonces Israel se está quedando solo, y eso se tenía que cumplir porque Israel lo defiende, es el rey de reyes y señor de señores. Hay algo, y es que el alto mando de Israel se está preparando para una posible guerra con Irán. Irán le declaró la guerra a Israel. Esto está muy neurálgico porque Irán expresó en días pasados que Israel debe desaparecer. Imagínense, Irán se está preparando con una bomba nuclear muy fuerte, y entonces todo esto está muy, como dijéramos, muy candente en todo el ámbito mundial. Hay algo bueno para Colombia, y es que el presidente Duque estuvo hace días en Israel, tiene buena relación con Israel, fue al muro de los lamentos, en Israel se levantó la bandera de Colombia, y eso pues nos pone muy felices porque sabemos que la palabra dice que bendeciré a los que te bendigan, y qué rico saber que Colombia está aliado o es un aliado de Israel en estos tiempos donde tantos países le están dando la espalda a Israel. ¿Ibas a decir algo? Como para Sí, complementar dale, con amor. esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando Yeshua viene, mire esto tan importante que hay que entender. Cuando venga Yeshua, no le estoy hablando del rapto, sino en la segunda venida, que es luego del rapto. Yeshua viene a ejecutar sus juicios, pero viene a librar lo que es la guerra de Armagedón, y es ahí donde viene a defender a Israel. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Si ya se está formando todo el ambiente para que todas las naciones, la mayoría, se vuelvan contra Israel, Israel se está quedando solo, es porque ese tiempo en el que venga Yeshua a defender a su pueblo está muy cerca. ¿Cuánto más cerca está entonces el rapto, que es antes de ese evento? Y Daniel habla acá algo sobre acá, en el capítulo Daniel 11, versículo, voy a leer varias cosas acá de lo que estabas diciendo. Ajá. Hay algo y tenemos que entender algo, y es, vamos a leerlo acá. Daniel capítulo 11, versículo 40 al 43. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo, muchas naves, y entrará por la tierra, e inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, y extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro, plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, y todo, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Dice algo ahora, todo esto lo que decía mi esposa, la guerra, y antes de que viniera, el Medio Oriente es un punto neurálgico cuando habla del rey del sur. Está hablando aquí Daniel del surgimiento de una potencia islámica agresiva y fundamentalista, y eso es lo que estamos viendo, o sea, el surgimiento de una potencia agresiva, islámica y fundamentalista, como vemos
en el Medio Oriente estamos viendo en el Medio Oriente estamos viendo que ha surgido estos movimientos, lo vemos, el surgimiento de una potencia islámica agresiva y fundamentalista. Eh, Ahí vamos viendo todo esto, que todo esto está pasando, fue profetizado por Daniel, en el libro de Daniel fue profetizado toda esta parte de Daniel fue profetizado y vemos que se está cumpliendo en este momento. Ahora, mire, los países del Medio Oriente están comprando armas tremendamente a lo que es Estados Unidos, a Rusia, a Europa Oriental, a la China, se están armando y ahora ese surgimiento de ese Estado fundamentalista islámico está financiado y fomentado por Irán, lo que decía mi esposa ahora, en este momento ellos están estremeciendo que el África del Norte y el Medio Oriente, o sea, todos esos grupos islámicos extremistas, donde vemos, mire, que secuestraron la monja y todos estos grupos extremistas islámicos, o sea, fundamentalistas, y lo que vemos que Estados Unidos de Irak, de Irán, se fue y dejó todo este grupo terrorista que es un peligro y es una bomba de tiempo, pero todo eso es un surgimiento de una potencia islámica, o sea, van cogiendo fuerza agresiva, o sea, van al extremo donde degollan la gente y todo eso viene de la descendencia de Saúl, que Saúl significa desalmado, o sea, sanguinario, o sea, sangriento, que le gusta la sangre. Entonces estamos viendo todo un escenario donde este Estado Islámico fundamentalista pues está cogiendo fuerza, su agresividad, o sea, está cogiendo fuerza y cuando les dejan todos estos territorios abiertos, pues se van preparando para atacar las naciones de Occidente y todo este tipo de cosas que son enemigas de ellos, Francia, España, Estados Unidos y muchas más naciones, para Inglaterra y todo esto, para hacer atentados terroristas. Es un movimiento que trata de desestabilizar los gobiernos, o sea, que va a tratar de desestabilizar los gobiernos occidentales. Entonces todo esto, la profecía lo llama el rey del sur, o sea, para que entendamos, el rey del sur es todo eso, Estado Islámico que extremista, o sea, musulmanes. Entonces la profecía la llama el rey del sur, el jefe de las naciones musulmanas, revigorizado, será un poderoso dirigente político y religioso, el Mesías musulmán, que tendrá en su mano el poder de una confederación de naciones. O sea, están buscando es unificarse para tener más poder y más fuerza y poder atacar. Entonces todo el escenario está ahí. Vemos cuando Estados Unidos sale y dice, ay, sí, se quedó allá el Estado Islámico, ay, sí, y toda la cosa, y perdieron la guerra. No, la implicación profética, cómo se va armando el rompecabezas de todo lo que nosotros estamos viviendo, de todo lo que se está moviendo, cómo se están encajando todas las piezas para que el evento final pueda el evento final pueda venir y puedan consumarse los tiempos. Eso nos indica está empezando a levantarse ese rey del sur, o sea, todavía no se ha consumado. Sí, ahí ellos tienen alianzas, pero todavía no se ha consumado en su plenitud. Está cogiendo fuerza y va a coger más fuerza con la salida de Estados Unidos de esta zona del Medio Oriente. Esto es delicadísimo porque, digamos, si hasta ahora hemos visto guerra, no hemos visto nada, sí, porque ese es solo el rey del sur, pero mire, todas las potencias se están armando con armamentos y bombas, ya es con bombas, y hay demasiada tensión entre todos esos países, esas potencias, y el presidente Putin amenaza, Putin amenaza el futuro de la humanidad. Y fuera de eso, pues sabemos que creó y lanzó un misil que puso en jaque a todo el mundo. Eso pues lo vimos por las noticias, arriesgando la vida de astronautas y de toda la infraestructura de la humanidad en órbita. O sea, el experimento que hizo nos puso en riesgo a todos. Entonces todos Estados Unidos está así furioso, todos están enojados porque pues cómo hace semejante irresponsabilidad.
Fuera de eso, otra forma de guerra es cuando un país tiene el dominio sobre un suministro y se lo niega a otro. En este momento Putin le amenazó también o le quitó, le está negando a Europa el suministro del gas. Europa dependía totalmente de él en este tema, entonces ya le está causando un colapso energético a Europa. Entonces, otra forma de guerra, ¿cierto? Cada uno con lo que es Los fuerte recursos. empieza a hacer, a poner contra la pared al otro. Fuera de eso, Estados Unidos dice que no va a tolerar la prueba de misiles e imprudente y peligrosa que hizo Rusia. Y China afirma que va a invadir a Taiwán. Entonces son un punto, una cantidad de puntos neurálgicos que esto está que estalla, está que estalla. Y también Estados Unidos dice que no se va a quedar quieto, que si va y invade a Taiwán, que él también va a entrar. Entonces, estos son una cantidad de políticos como desenfrenados por poder, como que ya perdieron la cordura y no están midiendo las consecuencias, pero ya sabemos que todo esto tiene que acontecer. ¿Por qué les queríamos hablar de estos eventos últimos? Porque estamos acostumbrados a decir, ay sí, guerras, siempre han habido guerras. No, están ocurriendo una cantidad de movimientos en el mundo actual que por cualquier lado esto puede moverse muy fuerte, ¿cierto? Y entonces si a eso le aumentamos la parte de las catástrofes naturales, el calentamiento global y todo lo que estamos viviendo, esto sigue apretando. Fuera de eso sabemos lo del aumento del pecado, que dice en Mateo capítulo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y es que el pecado ya llegó a un desenfreno total, no hay pudor de ninguna clase. También lo hemos hablado en todas estas otras enseñanzas que hemos tenido, y donde ya el pecado deja de ser algo anormal para volverse algo tolerable y algo muy normal, ¿cierto? Bueno, vamos a otro punto que habla Mateo y que también habla en Daniel capítulo 12 versículo 4, y tiene que ver con el tema de que la ciencia aumentará. Entonces también vamos a decir lo mismo, ya lo sabemos, los celulares, los computadores, el internet, todo esto, sí, pero cada vez va más fuerte. Acuérdense, como los dolores de parto, cada vez se va acelerando más y viene siendo esa señal más evidente. Resulta que dice en Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Otra señal de que la venida de Yeshua está cerca, pero yo creo que hemos crecido demasiado en ciencia y en desarrollo, pero yo creo que esta ya llegó al colmo. Pues de esta no sé qué siga, porque están en algo que se llama la inteligencia artificial. Lo más demoníaco de esto es que un ex ingeniero de Google dice que en el 2030, escuche, la inteligencia artificial alcanzará el nivel de Dios. Eso es muy miedoso, no le da hasta susto leer esto, porque es igualito a la Torre de Babel, cuando el hombre quiso edificar una torre para llegar al cielo y ser igual a Dios. Aquí lo quiere lograr con el conocimiento, con la tecnología, y esto ya está pues ya es el colmo de la soberbia del hombre. Entonces les quería hablar de esto porque pues ciencia hay de toda clase, a nivel médico, científico, sí, pero ya esto, después de esto, ¿qué puede seguir? Sabemos que el único omnisciente que todo lo sabe y el único omnipotente que todo lo puede es el Dios creador, no, nunca habrá otro. Sabemos que todo esto está preparándole el camino al anticristo, que quiere tener el control de todo. Todos sabemos que es que esto hacia eso apunta, pero entonces ahí van caminando con la 5G, con el nanochip y con todas la demás tecnología. Y no Entonces, que sea mala la tecnología, sino el para uso nada. que se le va a dar para que no haya confusiones, y que no estamos en contra de la tecnología ni en contra de las comodidades, sino el uso que se le da. Eso es lo que tenemos que tener muy claro siempre. No es lo que la tecnología sea mala, porque no Ujú. podemos vivir con una vela y arcaicos, no, es el uso y a la finalidad que se le está dando a las cosas buenas que Dios siempre ha dado, y las ideas buenas al ser humano. Claro, o sea, el enfoque de esta es la señal como tal, que cuando ocurriera esta señal, entonces la venida del Yeshua estaba cerca.
De eso se trata, de que si esta señal ya está ocurriendo, entonces no cabe duda que esta última, que es la inteligencia artificial, sí que es una señal de la ciencia. Y hacemos la anotación de que fuera de eso viene acompañada pues de mucha soberbia. Pero esto lo que quiero denotar acá es que la señal como tal ya está llegando al colmo, o sea, a lo máximo, ¿cierto? Bueno, otra señal que ya se está, y lo hablamos la vez pasada, en el tema de la apostasía, que hablamos de muchos temas, yo creo que recuerdan el cristianismo progresista y todo esto que hemos venido hablando, quería hacer énfasis, hablábamos de la nueva Biblia, que el Papa está adelantando, está editando, quitando versículos donde se sienta atropellada la nueva ideología de género y otras cosas que obedecen también al nuevo orden mundial. Lo nuevo acá para decirles es que ya se están imprimiendo, y hay varias editoriales ya trabajando en este tema, entonces quería alertarlos. Si ustedes ya las Biblias que tenemos hasta ahora, vamos a cuidarlas, no sabemos si las descontinúen del mercado, si ya de pronto no se pueda conseguir, y a ser muy vigilantes con cualquier versión nueva que aparezca que nosotros no hubiéramos conocido antes, ¿cierto? Entonces, este sería pues la aclaración para hacer en este tema. Bueno, vamos a hablar de otro tema muy importante y es el espíritu del anticristo. Hay una cosa es el anticristo, que es el personaje que todavía no ha aparecido, que ahora vamos a hablar, pero le vamos a hablar es de espíritu de anticristo. Alguien puede estar operando bajo ese espíritu del anticristo y de pronto no lo sabe. Entonces vamos a ir a segunda de Juan capítulo 1 versículo del 7 al 11 y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua ha venido en carne, o sea, el Salvador. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Entonces, el personaje como tal no ha salido en escena, pero sí hay muchos negando que Yeshua es Dios. Hay muchos negando que Yeshua no es el Mesías esperado. Hay muchos que vienen hablando que Yeshua es hijo de vecinos, cualquier profeta más. Todo esto, que no cumple los requisitos de los que hablaba en el antiguo pacto el Mesías y muchas cosas. Dice el 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía, escuche, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hay cosas, dice el 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y escuche esto, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si usted tiene un conocido, un amigo, un familiar y no reconoce a Yeshua como el Salvador, como el Mesías de Israel, como el mismo Dios hecho hombre, dice que ni siquiera le digas bienvenido, porque entonces de alguna manera me estoy asociando a esa misma forma de pensamiento y de creer. Aquí hay algo muy importante, pueblo, que necesitamos saber. Mire, la imagen, la persona de Cristo está siendo tremendamente atacada en estos tiempos. La quieren hacer parecer que él no era el Mesías, quieren desvirtuar todas las señales que en él se cumplieron para cumplir la calidad de Mesías de la que habló el Eterno. Quieren desvirtuar completamente al Mesías. Entonces, de hecho, creo que vamos a dar una enseñanza sobre la divinidad de Yeshua, porque no basta con decir, no, yo sé que él es, yo sé, a mí no me engaña. No, usted necesita tener fundamentos sólidos, tener palabra, de manera que si le vienen con un argumento bien armado, bien fabricado, y personas que saben demasiada palabra, usted tenga cómo sustentar y decir, no, 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 es que la palabra dice esto, esto y esto. Así tenemos que estar de afilados en estos tiempos. ¿Cómo les parece que la UNESCO, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, les voy a leer textualmente lo que encontré en la página de judíos, y dice, la UNESCO desvinculó el muro de los lamentos y la explanada, o sea, la del templo, a la tradición e historia del pueblo judío.
declarándolo como perteneciente exclusivamente a la religión y a la tradición musulmana. ¿No les parece? Esto es demasiado arbitrario y de este estilo van a ser las cosas que vamos a escuchar de aquí en adelante. Cosas arbitrarias. Dijeron y punto, como la de los niños. Y les vamos a enseñar ideología de género y de malas. Y usted lo tiene que aceptar. Cosas de ese estilo vamos a seguir escuchando. Dice, la sorpresa es que la Iglesia Católica, con el Papa Francisco a la cabeza, no haya reclamado airadamente tal resolución. Hubo un silencio total del Papa. Si Jerusalén es parte de la tradición musulmana y no judía, la religión musulmana ni existía en esos tiempos, ¿qué pasa con Yeshua, que acorde a la tradición cristiana era judío, predicó en Jerusalén, donde fue crucificado y enterrado para luego resucitar? ¿Será que están afirmando que Yeshua entonces es musulmán y no judío? También la UNESCO desvinculó la tumba de los patriarcas, donde fueron enterrados Abraham, Sara, Rebeca, a la tradición judía, asignando ambas reliquias a la tradición musulmana. O sea, eso es un descalabro impresionante. Llegamos a la conclusión de que también entonces en el Antiguo Testamento, que los judíos llaman la Torá y los cristianos Pentateuco, es una farsa según la UNESCO. Entonces esto es un atropello, un irrespeto, y cosas de este calibre son medidas arbitrarias totalmente. Vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar cosas de esas. Entonces miren los tiempos tan delicados y tan peligrosos. Hay otro movimiento con espíritu de anticristo, aunque no sea todavía la figura del anticristo, pero movimientos con ese espíritu que ya lo hemos conocido, es el de la nueva era, que busca una verdad universal apartada de la dependencia de Dios. Dicen que no es necesario arrepentirse del pecado, que de hecho el pecado no existe y que no se necesita un salvador. Y eso se lo he escuchado a tantas personas de la farándula, amistad de gente que Lo que uno hablamos de la conoce. cábala y de todo ese tipo Todo de cosas. eso, sí, necesito plenitud, necesito Estar feliz. comunión Punto. del alma con el universo, pero no me hable de Conexión, santidad, comunión. conexión, pero no me hable de santidad ni nada de eso. Eso tiene que ver con la meditación trascendental, con yoga, con reencarnación, con lo que dijiste, la La cábala. cábala. Entonces, esto es totalmente el espíritu. Todo lo que niegue que necesitamos un salvador y que necesitamos un intermediario entre Dios y los hombres, ese es el espíritu del anticristo. Y todo el que niegue la divinidad de Yeshua. Por eso va a aparecer, dice que va a ser un poderoso y carismático personaje que suscitará un despertar religioso. O sea que el anticristo va a tener un carisma, ni el tremendo, mejor dicho, y el falso profeta dice un poderoso Ya. y carismático, un poderoso y carismático personaje suscitará un despertar religioso. O sea que supuestamente va a ser un despertar, como un avivamiento, por decirlo así, como un avivamiento, por decirlo así, que se va a presentar, o sea, un despertar, o sea, que va a traer un despertar, un carisma tremendo, va a ejercer enorme influencia sobre la bestia del Apocalipsis. O sea, que la Biblia enseña que este falso profeta cabalgará sobre la bestia. O sea, la restauración de un sistema de gobierno cuyas características serán semejantes al Sacro Imperio Romano Germánico, el cual, como lo indica su nombre, era una combinación de iglesia y Estado. O sea que eso, para el nuevo orden mundial, eso es lo que quieren hacer. O sea, que el Estado gobierne ¿qué? Todo. O sea, la iglesia pierda esa libertad, la libertad de culto, pierda todo eso cuando aparezca ese espíritu del anticristo. O sea, se tienen que fusionar esas dos. Mire, vemos en los estados comunistas, nosotros no pertenecemos a ningún partido político, no estamos de acuerdo ni con la derecha, ni la izquierda, ni el centro izquierda, ni centro derecha. No, nosotros no estamos de acuerdo con ningún coso político, porque de pronto dirán que somos políticos y que estamos en la política. No, nosotros estamos en la palabra del Señor, y vemos en los estados que son comunistas cómo es censurada la palabra del Señor. Rusia sacó una lista
de religiones que no pueden predicar allá de los testigos de Jehová, otras religiones sacaron, o sea, no hay una libertad. Y lo mismo en China, comunista, en muchos lugares se prohíbe la palabra del Señor. Entonces, donde el Estado se fusiona con lo que es la iglesia. Entonces, la iglesia, siempre que se fusiona, va a haber problema y persecución, y siempre va a haber un control y un dominio, y no va a haber un libre pensar. Entonces eso es lo que va a hacer el anticristo, un carisma. O sea, no va a ser como muy forzado, va a llegar un man muy bacano, muy chévere, que vas a ver llegar con la palabra del momento, vas a ver llegar con el movimiento del momento, vas a ver llegar con la necesidad del momento, vas a ver llegar con la solución del momento. Entonces va a venir con el anticristo va a venir, y el falso profeta, pues para hacer las señales y todo, y van a decir, wow, tremendo, uy, es que está trayendo la solución, está solucionando enigmas, está solucionando cosas raras, desconocidas, tremendo. Entonces quiere venir esa combinación de que donde el Estado se fusione con la iglesia, o sea, tener el control total y absoluto de todo, para que no haya un libre pensamiento y no haya ningún cabo suelto, porque la iglesia es un cabo suelto. O sea, que hay que amarrarlo, apretarlo, arrinconarlo, atemorizarlo y hasta desaparecerlo si es posible. Pero no es posible, porque cuando Dios estableció la palabra y estableció a su iglesia, pues entre más persigan la iglesia, más se multiplicaban los creyentes, más era la gloria de Dios. Entonces, entre más se quiera levantar el enemigo, la iglesia verdadera es indestructible. El Señor es indestructible, porque el que cuida la iglesia, el remanente, es el Señor. Entonces viene esa fusión de que entre el Estado y la iglesia, para tomar el control. Un gobierno mundial es que va a gobernar todo. O sea, venga que todos, y dice que ahí es donde van a venir todos van a adorar en un mismo templo. O sea, va a coger la religión, y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, y va a blasfemar a Dios. O sea, va a gobernar lo político, pero también va a coger lo espiritual y lo va a coger, o sea, va a absorber todo el globo terráqueo y todos los principios los va a coger para gobernarlo. Entonces, un carismático, una persona carismática, ¿a quién se le rinde? ¿Quién se le opone? Nadie. Va a llegar muy chévere, pero cuando ya saque su verdadera cara, pues va a ser demasiado tarde. Por eso hay que tener mucho discernimiento y mucha sabiduría, y no ir para donde van las multitudes, porque siempre para donde van las multitudes, Mal nada, síntoma. las masas siempre tiene un mal síntoma. Entonces tenemos que pedir mucho discernimiento en este tiempo, tener mucho altar, tener mucho tiempo en la presencia del Señor, y no dejarnos llevar por lo que me dice Julano o el otro o el de más allá, sino qué me habla y qué me dice el Señor que tengo que hacer yo. Esto es súper clave, o sea, esta señal no ha aparecido todavía, y es que aparezca este hijo de iniquidad, también se le llama la bestia, pero entonces, o el anticristo, pero en Daniel capítulo 11 versículo 30-32 dice, hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Mire pues, con eso van a estar en el mismo espíritu. Pero nosotros no somos de los que abandonamos el pacto con el Eterno. Antes cada vez nos afirmamos más. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Se refiere al templo que está por construirse allá en Jerusalén. Y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio. El sacrificio que es para el Dios vivo, y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora se trata de que este hombre va a pedir adoración y se va a llamar Dios. Esto es lo Uf. más espantoso. Entonces, con lisonja, dice el 32, seducirá a los violadores del pacto. Lo que dice mi esposo, es muy carismático, muy lisonjero, va a dar mucho dinero, te va a dar beneficios, pero más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Como quien dice,
se resistirá. Entonces, aquí está clarísimo lo que está por acontecer y todo lo que se está encaminando es hacia esto. Hay algo que a mí me impactaba mucho cuando leía esto y es que vuelve y se repite, Satanás buscando adoración. Mire, cuando lo lanzaron del cielo era porque quería tomar allá el liderazgo y ganar y tomar para él la adoración que era para el Eterno. Y luego, lo más tremendo, cuando se le aparece a Yeshua, digamos en un momento de debilidad, aunque Yeshua estaba en el espíritu totalmente, pues estaba en 40 días de ayuno, pero digamos que tenía hambre y llega y le ofrece panes y eso es muy tremendo porque en Mateo 4 del 7 al 11, lo que le estaba diciendo es, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, porque ya le había ofrecido pan. Pero Jesús le dijo, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces vino con esta otra propuesta y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, otra vez buscando adoración. Entonces Yeshua le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y escuche esto, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando uno resiste al tentador, cuando uno resiste a Satanás, Dios manda la ayuda, o sea, no vamos a tener miedo. Cuando nos vamos a erguir y a mantener firmes y Yeshua y él nos van a dar la salida. A mí lo que me impresiona acá es cómo esto es igualito a todo lo que se está preparando. Va por la tercera, va por el tercer intento de buscar adoración. De ahí lo importante que es un pueblo que sepa adorar, porque es todo lo que Satanás quiere, tu adoración y mi adoración. De ahí que usted no le debería dar dificultad a adorar cuando va a la iglesia, ni en su casa, ni en su lugar secreto. No habría que estar empujando a un pueblo para que levante las manos y adore. Cuando yo entendí esto, digo, todo el fin del asunto es buscando adoración. Todo este ensamble que está haciendo y de solucionar los problemas y traer paz y darle comida a todo el que tenga hambre y todas las maravillas que va a hacer, todo eso es buscando ganar el favor para adoración, para que le rindan adoración. Entonces de aquí en adelante sí que vamos a ser más celosos con la adoración. A ningún otro adoraremos. Y mire, siempre, siempre usted tiene que tener esto en su mente y en su corazón. Solo al Eterno adoraré y a ningún otro serviré. Lo que le dijo Yeshua. Solo al Eterno adoraremos y a ningún otro lo le vamos a rendir. Entonces, esto es muy parecido a lo que se está preparando en el mundo actual, cuando en medio de crisis, hambres, guerras, caos ambiental, y él traiga una cantidad de soluciones para después pedir adoración. Entonces, esto es lo que tenemos que estar de pie como estuvo Yeshua. Yeshua no lo dobló ni porque tuviera hambre, ni porque le ofreciera nada material. Yeshua sabía que él no era de acá, de este reino, que no era de acá, que su reino no estaba acá. Él sabía de dónde él venía y Amén. Lo que a él le pertenecía. Nosotros aquí somos pasajeros, somos forasteros, nuestra riqueza no está acá, entonces aquí no nos tiene por qué seducir nada. Es que acá no está la promesa ni la herencia de nosotros, está acá. De ahí lo importante, pueblo, que entendamos para quién es la adoración. Miren, Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 al 11 dice, cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante de él, exclamando esto es lo único que tiene que salir de nosotros y al único que hay que adorar. Dice, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, Amén. La honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron Amén. Creadas. Aquí no hay más. Aquí no hay más, a nadie más le vamos a doblar la rodilla y a nadie más le vamos a bajar la cabeza. No, ¿qué tal? Entonces, este es el enfoque global que necesitamos tener en un día como hoy, aprender esto. Bueno, vamos a hablar de otra señal muy importante que ya se cumplió
y que esto nos debe apasionar porque que esto está escrito en el libro de Mateo y que nos haya tocado a usted y a mí, que estamos vivos, es porque usted y yo somos parte de la generación de la que habla Mateo 24. Miren, Mateo capítulo 24, del versículo 32 al 34 dice esto. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Entonces, dice acá, cuando la higuera, en otra versión dice, no cuando ya su rama está tierna, dice, de la higuera aprende la parábola, cuando la higuera florezca. Entonces aquí cuando habla de la higuera, ¿a quién se está refiriendo? Miren, Oseas capítulo 9, versículo 10, vamos a ver cómo la higuera es una metáfora de lo que tipifica Israel. Dice, la higuera también es simbólico de Israel mismo. A menudo simboliza la salud de la nación, tanto espiritual como físicamente. Y dice en Oseas capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto, allá Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Para el Eterno, la higuera tipifica a su pueblo Israel. Cuando aquí en Mateo 24 dice, cuando florezca la higuera, ¿sabe que no es siendo? Cuando florezca Israel, la generación que la vea florecer, a esa le van a tocar la venida del Hijo del Hombre. Entonces le voy a explicar por qué usted y yo somos esa generación. Cuando en la palabra habla, en el Salmo capítulo 90, versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos, 80 años. Quiere decir que una generación, según la palabra, es de 70 a 80 años. Resulta que Israel estuvo después del año 70 después de Cristo, fueron expulsados de Judea y dispersados por todo el mundo. Pero en 1948, coja calculadora, Israel se conformó como una nación independiente y reconocida por la ONU. El retorno del pueblo judío a su tierra. Si usted coge y suma 1948 más 70 años le da 2018. Y si le suma 80, porque va entre 70 y 80, le da 2028. Quiere decir que la generación que estuvo entre el 2010, que está entre el 2018 y 2028, es la generación que va a ver la venida del Hijo del Hombre. Pero no es una fecha. No, pues qué fecha vamos a dar con un rango de 10 años. Por eso, pero no, te estamos diciendo que de acuerdo a la palabra. Pero no, para pues, que no haya una confusión, porque dice que está dando fechas. Fecha, es decir, el 5 de tal mes, por ¿cierto? eso, pero de tal decir año. que el 2028 no falta el que diga que está dando una fecha. No, para nada. Estoy diciendo que está entre el 2018 y 2028 y eso coincide algo con el reloj que hablaba mi esposo al principio. También apunta como a esos tiempos. No fechas, tiempos. Esto es muy, muy apasionante. Aquí no se dan fechas, ni meses, ni nada. Nosotros no, ni somos ni profetas, ni nada de ese tipo de cosas. Sino que porque la gente mismo dice, ay, están dando fechas. Sí, No, fechas nosotros aquí nada. no damos ni fechas, ni calendarios de nada. Para nada. Aquí se da la palabra del Señor y ya cada uno saca sus conclusiones. Pero sí dice que los entendidos entenderán todas las cosas. Entonces no sabemos la fecha, pero sí sabemos más o menos. Es como, por eso es muy bueno entender las fiestas. No sabemos cuándo, pero sí sabemos qué tipifica cada fiesta. Entonces nadie sabe el día ni la hora, ni en qué fiesta, ni de qué año, pero más o menos hemos entendido el cumplimiento de cada fiesta, que podría ocurrir. Entonces esto es muy apasionante, porque si a todas las generaciones de atrás les dijeron, ya viene, ya viene, ya viene, y no vieron la venida, de pronto no hayan entendido esto de la higuera, porque esto de la higuera es muy claro, pero el Eterno también en estos últimos tiempos está derramando una gracia especial para que su pueblo empiece a entender más cosas y más códigos y más parábolas de todo lo que nos dejó para este tiempo. Entonces mi oración siempre será, escudriña mi corazón y mira si hay en él camino de muerte. Esa será la oración todos los días,
que el Señor examine, que el Señor me revise, porque a mi parecer puedo estar bien y me daría pánico saber que de pronto no estoy calificando como remanente. Le invito para que siga orando en esa dirección. Bueno, y como siempre hemos dicho al final, si algo nos falta, que el Ay, sí, Mesías tenga misericordia. tenga misericordia y el Padre de nosotros y nos lo añada y nos ayude a terminar esta carrera en honor. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.